Hola a todos mis hermanos, mi nombre es Felipe Cuevas de la iglesia de Curacaví y en esta hora quiero darles la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Refugiados bajo la cruz. Y quiero que juntos podamos leer el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, que dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando nosotros queremos saber información sobre personajes históricos, no sé, por ejemplo, Arturo Prat o Alejandro Magno, Alejandro el Grande, lo que debemos hacer es recurrir a escritos que se hicieron sobre estos personajes, y estos escritos históricamente, mientras son más cercanos a la fecha en que vivió este personaje, se consideran más fidedignos, más verdaderos. Y en el caso de Jesús, este personaje histórico, ¿cierto? Este rabino que predicó en Jerusalén, que hizo milagros y que murió crucificado, no es diferente. Y nosotros aquí en la Biblia poseemos 4 fuentes históricas que son de una veracidad históricamente que es envidiable, la verdad. Cuando nosotros hablamos de la vida de Jesús, de la vida y obra de Jesús, tenemos los 4 evangelios que nos relatan aquello. Tenemos el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y son 4 fuentes independientes. ¿Por qué son independientes? Porque recordemos que la Biblia no es un solo libro, sino que son 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Y estos 4 evangelios son 4 libros apartes. Aunque se haya escrito primero el libro de Marcos y los otros 3 evangelios se hayan basado en cierta manera en este libro de Marcos, son 4 fuentes independientes entre sí, porque las 4 consideran puntos que a lo mejor la otra no toma en cuenta, porque habla sobre la perspectiva personal de cada uno de los escritores. A nivel histórico, hay un consenso de que el personaje histórico de Jesús existió efectivamente. Lo que produce cierto cuestionamiento es, por supuesto, la muerte y la resurrección milagrosa de Jesucristo. Pero en cuanto a su vida y obra, la verdad es que ningún historiador serio se atreve a negarlo. Y hay un dato que es súper importante. Hay mucho más historia escrita, por ejemplo, acerca de la vida de Jesús que de lo que se escribió de Alejandro Magno. Los primeros escritos de Alejandro el Grande se hicieron recién cerca de 400 años después de su muerte. En cambio, los de Jesucristo, los relatos acerca de Cristo, son tan solo un par de años, una década después de que Cristo murió. Se empezaron a escribir los evangelios. Entonces, en cuanto a la historicidad, la veracidad de los evangelios es muy importante y la verdad que es incuestionable. Y también cuando hablamos de Jesucristo, la referencia nata que uno tiende a hacer es a compararlo con los otros líderes religiosos, con Siddhartha, con Buda, de estos líderes que son creadores de las religiones más masivas a nivel mundial. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que se centra en el mensaje de hoy día? La principal diferencia que hay entre Jesucristo y, por ejemplo, Buda y con respecto a los otros líderes religiosos es lo mismo, que Jesucristo, nuestro Señor, es el único que se atreve a llamarse Dios a sí mismo, como lo veíamos en el versículo que leíamos. Él mismo se hace como partícipe de Dios. Dice: nadie puede ir al Padre sino por mí. En cierta ocasión también dijo: yo y mi Padre uno somos. Y la Biblia nos muestra a Jesucristo como parte de la deidad, como parte de la Trinidad creadora del universo. Y bajo esta afirmación, filosóficamente se desprenden 3 grandes hipótesis. La primera, podríamos decir de que Jesucristo, cuando dijo que Él era Dios, Él no sabía si era Dios o no, y que por lo tanto era una persona que no estaba en sus cabales, que era un personaje que estaba loco. La segunda hipótesis es decir que cuando Jesús dijo que Él era Dios y sabía que no era Dios, era un mentiroso. Y la tercera hipótesis ya es aceptar derechamente de que la afirmación que dijo Jesucristo es verdad y que Él efectivamente era Dios. Poniéndonos en el primer caso de decir que a lo mejor Jesús estaba loco, por eso decía que era Dios, si nos referimos a su ministerio, a su vida y obra,
y si leemos los evangelios, por lo menos, nos vamos a encontrar de que todas sus acciones y todos sus sermones tienen una sabiduría que perdura hasta los días de hoy, 2000 años, poco menos de 2000 años después de su muerte. Entonces, no podemos hablar o tratar de loco a una persona que llamaba a los demás a amarse entre todos. No podemos decir que es loco a una persona que buscaba el bien de un tercero, ni siquiera buscaba su bien propio. Sanaba a los demás, alimentó a muchos. Entonces esas no son tendencias o rasgos psicológicos de una persona loca, sino que muy por el contrario nos enseña de que Jesús siempre fue un personaje súper recto. De hecho, cuando era consultado por los líderes judíos acerca de las declaraciones que le hacía, sus respuestas eran de una sabiduría que hasta el día de hoy nos sorprende. Entonces ya podemos descartar la primera teoría. En cuanto a la segunda, de que decía de que Jesús decía que era Dios y él sabía que no era Dios y lo hacía solamente por mentiroso. Nosotros sabemos que cuando una persona miente, por ejemplo, lo podemos ver en el caso de a lo mejor de los niños, de nuestros hijos. Cuando nuestros hijos mienten o cuando cualquier persona miente, lo hace con el único fin de buscar una retribución para ello. Por ejemplo, cuando un niño miente, lo hace a lo mejor para que sus padres no lo reten. Y si vemos la historia de Jesús, no hay nada más lejos de aquello. Jesús, por decir que era Dios, como le decíamos anteriormente, fue condenado a la pena más cruel, la muerte más cruel que puede tener un ser humano, que es la muerte por crucifixión. Fue torturado con látigos, incluso cuando estaba crucificado, fue tratado como el peor de los delincuentes. Sus amigos, sus discípulos más cercanos lo traicionaron, uno lo negó, otro lo vendió literalmente. Muchos de ellos cuando Jesús murió en la cruz se apartaron. De hecho, posteriormente cuando sus discípulos volvieron como en sí al trabajo que habían hecho con Jesucristo, los discípulos fueron capaces de soportar muertes y soportar torturas que son atroces. Vemos como Juan fue condenado y fue muerto en aceite caliente, aceite hirviendo. Muchos de ellos fueron apedreados, como le hizo una alabanza. Muchos de ellos fueron torturados, fueron crucificados igual que Cristo, crucificados al revés, pero con muertes atroces. Entonces esta segunda teoría ya también la podemos descartar, porque Jesucristo ni para sí ni para sus seguidores no hubo ninguna retribución, podríamos llamarlo así, positiva, sino que muy por el contrario. Y como última opción nos queda solamente aceptar de que la afirmación que dijo Jesucristo es verdad. Jesús, cuando se dijo que era Dios, él sabía que era Dios y efectivamente es Dios. Dice, como lo decíamos anteriormente, yo y el Padre uno somos, dice yo soy el camino y nadie va a acceder a Dios si no es por mí, lo dice Jesucristo. Los quiero dejar cariñosamente invitados para el próximo capítulo, donde veremos y comprobaremos históricamente este milagro tan hermoso y que es la base del cristianismo, ¿cierto? Que es la tumba vacía dada la resurrección de Cristo. Que Dios los bendiga grandemente. Amén.